Roberto, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Al contrario, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate que esta es una de las... Ustedes hablaban muy bien al principio en esta introducción sobre... pareciera que estamos en dos esferas, ¿no? La esfera de los grandes números, de los grandes agregados, del tipo de cambio, de muchas cosas, del crecimiento de la economía, y luego está en nuestra esfera, que es ya en términos de nuestras finanzas personales, que para en sentido estricto pues funcionan cualquiera que otras finanzas, las del gobierno, las empresas. Hay que generar mayores ingresos, hay que vigilar nuestros gastos, hay que mantener un balance, y bueno, pues justamente nos acabamos de enterar la semana pasada de un indicador muy importante del índice de confianza de los consumidores, que en 10 años no había estado tan alto, y eso habla acerca de las nuevas expectativas que hay con el gobierno, con este cambio de gobierno, con este periodo de lo que estamos viendo. Y bueno, pues había que ver cómo nos está o nos podría afectar en esta situación de estas dos esferas y sobre todo lo que viene en adelante. Y bueno, pues básicamente como creo que también es una situación muy básica de que el nuevo gobierno tiene que aplicar una medida de austeridad para justamente hacer un aparato más de gubernamental más delgado, y con ello le permita no solamente cubrirlo con la misma cantidad de ingresos que tiene, porque también nos ofrecieron no incrementar los impuestos, sino también gastar más, porque hay otros nuevos retos en materia de gasto. Por ejemplo, este programa de adultos mayores, el apoyo a los jóvenes, las medidas que se acaban de dar a conocer para las inversiones en el sector energético. Pues estos son unos retos mayúsculos, y cuando hablamos de austeridad y cuando hablamos de esta situación que tiene que ver con el movimiento de las secretarías a otros estados, pues bueno, pues también inmediatamente empezamos a tener un poco de temor, sobre todo si trabajamos en el gobierno, porque pareciera que inevitablemente va a haber una reducción, y bueno, pues también hay que verlo desde nuestro punto de vista, porque si nosotros, yo creo que no solamente quienes trabajan en el gobierno, sino cualquiera de nosotros, pues tenemos que ver simplemente cómo está nuestra capacidad de pago, ya no de endeudamiento, sino de pago, y es decir, cuánto debemos, a quién se lo debemos y cuánto nos cuestan esas deudas para nosotros clasificarlas. Precisamente, Roberto, sobre esos puntos, si nos puedes detallar en esta guía práctica cómo esto que nos comentas lo podemos pues materializar o pasar a nuestro día a día, la cotidianidad de nuestro bolsillo y también con nuestra familia. Entiendo que son 9 puntos. ¿Nos podrías platicar grosso modo en qué consiste cada uno? Mira, el primero es clasifica tus deudas de la más cara para que sepas cuál debe ser la primera en liquidar y en el menor tiempo posible, sobre todo la que está a tasa variable como la tarjeta de crédito, y como ahora vemos que hay un incremento de las tasas de referencia del Banco Central, que esas dictan las tasas de los créditos en todos los sentidos. Es el número uno. Número dos, considera que es muy probable precisamente que las tasas de interés en todos los créditos sigan subiendo, y hay que pagar los que ya tienes vigente, y sobre todo hay que pensarlo 2, 3 o 4 veces para contratar los nuevos financiamientos. Eso es muy importante también. Número 3, hay que copiarle al nuevo gobierno y aplicar también dentro de nosotros, de nuestras finanzas, un plan de austeridad, porque no hay fórmula mágica, manuales o tampoco libros, y aunque suene muy duro, hay que educar el bolsillo, pero eso es todo un proceso que implica una abstinencia. Disciplina. Que es mejor sufrirla unos meses que padecerla por años o incluso toda la vida. O sea, considerar que hay algunos movimientos que se hicieron porque había tarjetas de crédito que eran impagables, y esto lo que se hizo fue una reestructura para que nuestro pago mínimo tuviéramos un poco más fuera un poco más alto para ir amortizando la deuda. Número 4, hay que ordenar las prioridades de gasto y estudiar detenidamente lo que es realmente necesario en este momento, sean servicios o productos. Y cuando nosotros podemos vivir una quincena, un mes sin algún gasto específico, entonces queremos decir que ahí lo podemos diferir, y si podemos vivir más tiempo lo podemos eliminar. Es una fórmula muy sencilla, pero que aplica para que justamente vayamos educando nuestras prioridades en términos de gasto. Número 5, aunque la reducción de personal, que es lo que platicamos en un principio, será en el gobierno federal, un menor gasto que también propone en general el gobierno, pues también le va a pegar a los proveedores del gobierno, que inevitablemente van a tener que recortar plazas, porque pues si el comprador mayor les deja de hacer el pedido grande o los elimina, pues te vas a tener que voltear
y vas a Claro. tener que despedir al personal, y estamos justamente a tiempo de buscar una opción u otra opción laboral. Número 6, siempre será mejor buscar trabajo cuando tienes trabajo. Qué contradictorio suena esto, pero así es, porque de repente lo que sucede es que te atienden más, te hacen un poco más de caso cuando estás con un trabajo y estás buscando una nueva opción. Número 7, ¿es un buen momento para independizarse económicamente? Esto siempre es una pregunta recurrente y no hay un tiempo ideal. Es decir, que siempre va a haber obstáculos o limitaciones, pero el que no arriesga no gana, y puedes explorar la opción de iniciar un negocio propio siempre y cuando se analicen todos los factores asociados. ¿Y cuáles son esas? Bueno, pues si hay 10 tortillerías en la calle donde yo vivo, no voy a poner la número 11. Por ejemplo, es tan sencillo como ver cuáles son los negocios que están creciendo o los que hacen falta en la oferta en mi localidad o en mi colonia o en mi calle, y creo que es un buen principio para analizarlo, ver también cuánto nos va a costar y hasta cuánto tiempo estaremos dispuestos de soportar pérdidas, porque un negocio desafortunadamente no comienza ganando, comienza Claro. invirtiendo, y después tendrás que ir pues recogiendo los frutos de esta inversión, pero será con el tiempo. Y bueno, pues dice, si no corres con la mejor suerte, desafortunadamente, y recibes una liquidación o finiquito, como se le quiera llamar, pues lo más importante es invertirlo en una opción financiera segura que te permita contar con dinero en el momento que lo necesites. Otro camino es que dejes una parte guardada, invertida, y la otra la tengas ahí para pues enfrentar los gastos inmediatos, para no dejar de pagar, que esa es una cosa bien interesante, porque fíjate que si estás en un problema, acércate a tu banco para que juntos diseñen un plan de crédito, un plan de reestructura para que te vayan bajando el pago mínimo. Es decir, se puede, porque va a ser temporal, y es preferible porque después lo único que vas a provocar es que te cierren las llaves al financiamiento, y cuando tengas realmente una necesidad urgente, pues ¿de dónde vas a sacar? Y número 9, si las cosas no salen como lo propone el nuevo gobierno, hay muchos factores externos o sea, que pueden afectar a la economía. Ya hemos visto que, por ejemplo, con el dato que se dio a conocer del segundo trimestre de la economía mexicana, que bajó respecto a los 3 primeros meses del año, pues algunos ajustaron el pronóstico de crecimiento, que estaba arribita de 2, ahora está en 2, así es que tampoco nada nos asegura que vaya a suceder una situación que estamos globalizados y dependiendo de lo que suceda fuera de este país, para poder justamente tener una situación menos favorable, y esto nos puede pegar en todos los sentidos. Qué importante, Roberto, porque a veces creemos que esto de la economía nos compete solamente ver y qué decisiones toman el gobierno y las autoridades al respecto, y que eso nos vaya a beneficiar a nosotros, y responsabilizamos de todo ello cuando hay cosas muy puntuales que nos está señalando, en las cuales también podemos nosotros participar. Tenemos un par de preguntas más. ¿Nos permite hacer una pausa y regresamos? Hacemos. Gracias, Roberto, por permitirnos hacer esta pausa. Con todo gusto. Brenda Peña. Roberto, muy buenas tardes. Preguntarte, es que estamos aquí todos, qué bárbaro, colgados de la lámpara. Quiero preguntarte, ¿esto es en cuanto a este cambio de gobierno, o normalmente en los cambios de gobierno sucede esto a esta magnitud? Y preguntarte en qué tiempo ya podríamos respirar y decir, sobreviví y salí victorioso de esta etapa. Pues fíjate que usted está muy jóvenes, obviamente, pero fíjate que eso era como algo muy normal cada fin de sexenio. En la transición sexenal, lo que sucedía es que veíamos incluso una situación de crisis. ¿Se acordarán ustedes que veíamos una situación donde ya casi el que se queda atrás es el que cierra la puerta? Y entonces había una situación donde veíamos que había más inflación, que había más aumento en precios, que es más, que se descomponía desde el punto de vista macroeconómico, y eso era bastante complejo. Afortunadamente las últimas transiciones han sido mucho más tersas, pero hoy en realidad a lo que nos referimos es que hoy hay un cambio que es un poco más drástico en términos de la manera de ver y hacer gobierno. Me refiero justamente con el triunfo de Morena, la llegada de Morena, y esto pues está haciendo como un replanteamiento de muchas de las cuestiones que yo creo que es importante que se hagan, pero también ahí hay que anotar mucho, tener mucho cuidado sobre los tiempos y qué tan progresivo pudiera darse. ¿Que va a suceder algo? Yo creo que estamos en un periodo viéndolo desde el punto de vista global, ya no solamente como México, sino una economía muy dependiente de lo que sucede afuera, y ahí lo que estamos viendo es que las tasas de interés en general están subiendo, porque en 2008, después de una crisis financiera la más profunda en la época moderna del mundo,
pues tuvieron que bajarse las tasas, es decir, el costo del dinero para alentar la recuperación, y entonces las empresas pedían, los individuos pedían, y con eso pues estaba dando un impulso a la economía. Esto ya llegó a un límite y ahora empiezan a subir las tasas de interés en todo el mundo, y también, o en la mayoría del mundo, y obviamente también en México, y tiene que ver con un tema más de la inflación. Esto hemos visto que la inflación había estado en un nivel muy alto, se ha ido disminuyendo, pero esto tiene que ver también con el incremento de los bienes y servicios y también el tipo de cambio que nos está pegando. Es decir, no quisiera ser como más apocalíptica la visión, pero yo creo que en esta transición hay que tener todavía un poco más de cuidado, porque estamos viendo que se va a hacer de una manera distinta, sobre todo este plan de austeridad. Creo que es en lo que yo basé estas recomendaciones, que justamente tienen implicaciones no solo a nivel macroeconómico, sino también desde el punto de vista de tu bolsillo y la seguridad que tienes de mantener o no un empleo en el tiempo, porque eso es lo que determina si me aviento o no a comprar una casa, si decido cambiar de coche o si me compro una lavadora nueva. Esto es muy importante, y justo si hoy ves que hay un efecto como en cadena, pues eso sí nos hace un poquito más cuidadosos. Claro, y ya que estamos, Roberto, en este proceso de transición, estos panoramas críticos o no, inevitable preguntarte, pues ¿cómo ves, por así decirlo, este corte de caja, un mes de este proceso de transición y los meses que nos vienen? Que decimos un mes, pero vaya que se ha sentido muchísimo más. ¿Cómo ves este corte de caja a un mes y qué panorama tenemos en materia económica a nivel nacional? Mira, yo creo que lo que ha habido, pues sí, una serie como de ajustes que se han dado, algunos muy contradictorios, otros no, pero ahí se está avanzando a una reformación o una reestructura de lo que ya existe. Yo creo que el gran peligro es que pudieran darle borrón y cuenta nueva. Ya hay cosas que están manejándose, que están trabajando y que están operando de manera bien, entonces había que darle continuidad, y sí había que buscar cambios más drásticos en algunas situaciones donde de plano no está. Me refiero básicamente a la transferencia, a la transparencia de los recursos, al exceso en el gasto. Esas son cuestiones que progresivamente se van a ir dando. Lo que yo creo es que este año y lo que sigue lo vamos a pasar de una manera mucho más tranquila, si lo vemos desde el punto de vista macroeconómico. ¿Por qué? Porque ya hoy en la programación y análisis del presupuesto del próximo año, que ya se había estado negociando, pues ya intervino también el nuevo gobierno. Y eso lo que está haciendo es que hay recursos que va a tener que empezar a dar a partir del primer día de este nuevo gobierno, como esto de los adultos mayores, los jóvenes, etcétera, que ya estarían como considerados en ese presupuesto, aunque pues es como el toma y daca, algunos van a quitarles para poder sustituir o para poder financiar estos programas, pero creo que en sentido estricto el segundo año va a estar como más ligero, hablando de tasas de crecimiento como del 2%, a lo mejor habrá un par de incrementos más en las tasas de referencia, y ahí podríamos decir que está más o menos acotado. Yo creo que el gran reto viene para el 2020, cuando ya el gobierno ya no tenga esa inercia del anterior y haga sus propios cálculos y sus propias decisiones económicas con base en lo que quiere hacer y sobre todo en lo que tiene, porque este gobierno es la cobija famosa para homologarlo, pues lo que pasa es que se está haciendo más chica y lo que quiere cubrir se está haciendo más grande. Entonces de alguna manera hay que buscar cómo compensarla y crecerla, porque si no es imposible. Vamos a seguir operando desde el punto de vista de las finanzas del gobierno con un déficit que en estos años se ha ido cubriendo con deuda, y que bueno, pues ahora también la posición es que no se va a pedir más deuda. Entonces, en la medida que esta esfera acá arriba de la parte macro se mantenga relativamente estable, esto va a ser la mejor manera de amortiguar lo que viene abajo, que es nuestras finanzas personales. Obviamente también yo creo que, como ustedes decían atinadamente, pues también depende mucho de nosotros, en el sentido de buscar opciones, de también no quedar con los brazos cruzados esperando que alguien nos va a solucionar todo. Yo creo que esa es la mejor o lo peor que podemos hacer, sino más bien buscar también oportunidades de crecimiento, siempre y cuando estén dadas las condiciones de estabilidad por parte del gobierno en turno, del color que sea o como se llame. Eso es de manera independiente. Pero sí nos va a permitir buscar ese balance en nuestras finanzas personales. Claro, preguntarte entonces, de alguna manera tenemos lo que resta de este año para buscar estabilizarnos y liquidar deudas en lo más pronto que podamos. Yo creo que esa es la mejor recomendación que podemos darles, porque también hay que ver que esto va creciendo con el tiempo y podemos organizémoslas así, de esta manera. La más cara,
de la más cara hasta la más barata, y nosotros vamos a ver, hoy afortunadamente hay más transparencia en la información y lo podemos ver, y cuál es la que tiene la mayor tasa para irlas liquidando y ya no utilizarlas, porque luego las liquidamos, pero a los 2 días estamos gastando de nueva cuenta en esa tarjeta. Sí. Claro, y de paso aprovecharlo, Roberto, y hacerlo un hábito, tener este hábito de las buenas finanzas para que después pues evitemos estar tronándonos los dedos si somos más responsables en cuanto a la administración de nuestro dinero. Y sobre todo, ahora yo nada más diría que evitando todo eso, pero también estar preparados para cualquier eventualidad y contar en todo caso con el financiamiento para solventarla. Claro. Si no tenemos una buena balance y hemos fallado con nuestros créditos, vamos a pagar, se va a encarecer y nos van a cerrar la puerta al financiamiento. Cuando realmente tengamos un problema muy grande, muy mayúsculo, pues desafortunadamente no vamos a tener esta ventana de financiamiento bancario. Claro. Ahí está. Pues Roberto, como siempre es un gusto escucharte, leerte también. Muchísimas gracias por estar con nosotros con esta guía práctica en el proceso de transición. Por favor, recuérdanos, te leemos por supuesto en El Sol de México, pero tus redes sociales donde podemos seguirte y donde publicas cosas muy interesantes. Exactamente, es @Roberto AH, que ahí estamos, y de verdad cualquier duda con todo gusto ahí la podemos resolver, y espero que la siguiente ocasión tenga noticias más positivas. Eso por lo menos más optimistas. También esperamos que sí, por el bien emocional de todos nosotros, Roberto. Muchísimas gracias. Por supuesto, muy buenas tardes.